Hablemos un poquito de mercado. La industria del turismo crece de forma constante por encima del 4 o 6% anual. Sí es cierto que hay algunos nichos, como el de vuelos comerciales, por ejemplo, que ha crecido de manera ininterrumpida muy por encima de estos niveles, sin contar el COVID, lógicamente, que se cortó todo, quizás por encima del 6% desde año 1950 prácticamente. Cosas que podíamos tener en cuenta. El gasto en viajes va a seguir creciendo. Según estudios consultados, vemos como esa tendencia se está acelerando. Otro dato interesante es cómo las generaciones más jóvenes valoran mucho más las experiencias y los viajes sobre otro tipo de posesiones. Vemos como la generación Z, el 41%, fuertemente apuestan por viajar. ¿Cuál es el problema? Pues que quizás estas generaciones, a pesar de que anteponen las experiencias o los viajes a otras alternativas, quizás ahora tienen menor poder adquisitivo que otras generaciones, pero sin duda son los que tendrán mayor poder adquisitivo el día de mañana, con lo cual es una potencial palanca para el desarrollo de este mercado. Otra diapositiva interesante que he encontrado es este estudio de McKinsey, donde dice que los baby boomers se sienten menos cómodos usando tecnología para viajar que otras generaciones. Sin duda, a medida que las generaciones más jóvenes vayan creciendo, el viaje online parece que se va a imponer, porque estas nuevas generaciones pues son más aptas o están más acostumbradas a trabajar con plataformas online para alquilar su reserva. Interesante también pues que las generaciones jóvenes están más dispuestas que otras generaciones a gastar dinero en experiencia o viajes de experiencia. Vale, vamos a hablar un poquito de las ventajas competitivas. Yo creo que aquí está la clave. Ahí hay una clave importante. Una de las mayores ventajas competitivas de Booking, en la que seguramente todos vamos a estar de acuerdo, es el efecto red. Muy difícil de replicar una vez que consigues tener una masa lo suficientemente grande. Una vez que consigues que la demanda esté en tu ecosistema, la oferta va a venir a buscar esa demanda. Y esto se realimenta. El hecho de que haya mayor oferta también atrae a la demanda. Más usuarios van a venir porque saben que tienen la mayor oferta disponible en el ecosistema. Mayor número de usuarios genera mayor oferta genera mayor demanda, y esto es un círculo vicioso. A este moat o a esta ventaja competitiva añadimos la escala. Es decir, a medida que el negocio crece, los costes se reducen, se diluyen entre un mayor volumen de negocio. El negocio central era el alquiler de habitaciones, alquiler de hoteles, pero en torno al alquiler de hoteles se ha creado un ecosistema al que se añaden nuevas verticales que crean un efecto bola de nieve. Una vez que tienes una masa importante de usuarios en la plataforma, cada vertical que incluye alquiler de coche, de restaurante, venta de tickets, venta de experiencia, venta de atracciones, cada pequeño vertical que añades ya cuentas con toda la masa de usuarios que tienes dentro de tu ecosistema. El coste es mínimo. Desarrollar una nueva vertical e integrarlo tiene un coste muy pequeño. Sin embargo, la dimensión que coge por el ecosistema, por la cantidad de usuarios que tienes, es bestial. Esto es un efecto bola de nieve, o podríamos decir compounding, de un ecosistema que se traduce en una generación de negocio. La forma de escalar o de incluir nuevos verticales es una dimensión sobre el negocio que creo que pasa desapercibida.
a un coste marginal, porque el coste de desarrollar o integrar, adquirir una nueva plataforma o desarrollarla e integrarla en el ecosistema es prácticamente despreciable. Por otro lado, Booking cuenta con un tesoro que son los datos, distribución y AI. Creo que son tres palancas importantísimas. Toda esa información se traduce en conocimiento. Genius, que supone un coste de cambio para los usuarios que ya cuentan con descuentos en la plataforma y a veces ni siquiera se plantean el buscar otras alternativas o irse a la plataforma directa del hotel. Digamos que tienen ese descuento asegurado, todo en uno, ¿no? No solamente quizás un coste de cambio, sino una conveniencia. Se elimina la fricción, de forma que yo en la plataforma, con poca fricción, de forma fluida, reservo todo lo que necesito para mi viaje. Es un concepto todo en uno. Pero quizás perdemos de vista que en este caso se beneficia a los pequeños hoteles. ¿Qué sería de estos pequeños hoteles si no existiera Booking? No tendrían apenas visibilidad. Las grandes cadenas se lo comerían totalmente, y a veces quizás en esta batalla de redes sociales se pierde de vista que quizás Booking está de parte del más débil, aunque a veces lo termina exprimiendo, pero le ayuda o le permite la existencia y el poder defenderse frente a los grandes conglomerados y a las grandes cadenas. El pequeño hotel depende de Booking para ganar visibilidad. Necesitan estar en Booking para estar en el escaparate global, para estar visible para el cliente. Pequeñas marcas, en definitiva. El 90%. Booking, si te das cuenta, es un negocio que ha pasado por muchos problemas. Desde la crisis.com al ataque 11S, al COVID-19, o sea, son digamos, pruebas muy duras a las que ha tenido que sobreponerse, que han atacado directamente al sector del turismo de forma frontal, porque prácticamente han sido, como el COVID-19, paralización prácticamente del mundo, a la que supo sobreponerse, y esta resiliencia hace que se haga más fuerte frente a las adversidades, reforzarse y salir más fuerte de él, renovarse y mejorar el negocio en cada adversidad, en cada obstáculo. Se ha reinventado para ser un mejor negocio, si cabe. ¿Qué oportunidades o catalizadores podemos resaltar? Aún queda margen para el canal online, es decir, hay margen de crecimiento, sobre todo en Asia y Latinoamérica, mucho crecimiento para el canal online, que es donde Booking tiene presencia. Hay mucha gente todavía haciendo reservas offline, presencialmente o a través de agencias. A pesar de la limitación, por otro lado, de que supone que Booking no puede subir las comisiones de forma ilimitada, porque a partir de cierto límite va a crear crispación, o de alguna forma los hoteleros, los ingresos de Booking pueden aumentar sin incrementar el take rate, simplemente porque los hoteles suban de precio. Al ser un porcentaje, a medida que los hoteles incrementen el precio, ese porcentaje va a ser mayor, por el simple hecho de que el hotel suba la tarifa. La empresa se puede beneficiar directamente en periodos de inflación sin necesidad de subir el take rate o las comisiones a los hoteles. Luego hay otro concepto que puede ser un riesgo o una oportunidad, y es que las cadenas hoteleras intentan crear sus propios programas de fidelización, pero la alta fragmentación en el mercado hotelero, sobre todo en Europa, hace que los programas de fidelización propios de los hoteles sean poco eficientes, excepto para viajeros muy fieles, muy concretos, muy premium, que prefieren Hilton o prefieren estas cadenas. En cambio, Booking sí que se beneficia del propio programa de fidelización Genius. Puede sacarle mucho mejor provecho, independientemente de cuál sea el hotel, de cuál sea la marca, de cuál sea el país, de la categoría del hotel, del servicio que quieran reservar.
porque es global. En todo caso, es un riesgo al que debe estar atento también, dado que el 15% de las reservas que se realizan en Booking son para grandes cadenas de hoteles, que sí que tienen poder para poder, que sí tienen, valga la redundancia, trabajar sobre esos programas de fidelización. Otra oportunidad es el viaje conectado, planificar, reservar, gestionar cada aspecto del viaje, desde el vuelo al alojamiento, el alquiler del coche, la experiencia, la atracción, todo esto dentro de una plataforma integrada. Esta expansión de verticales mejora la experiencia del usuario y hace cada vez haya más usuarios dentro de la plataforma. El objetivo es eliminar las fricciones, que la experiencia sea súper fluida y poder interactuar lo máximo posible con el cliente, obtener data y conocimiento para mejorar esta experiencia. Hay un factor, una oportunidad tremenda con la incorporación de la IA y una ventaja competitiva, porque al pasar del agency al merchant y controlar el pago, daros cuenta que, por ejemplo, si un cliente tiene un retraso, si un cliente tiene una cancelación, si un cliente tiene un problema, Booking directamente puede reorganizar totalmente el viaje. Puede cancelar una experiencia, volverla a agendar para más tarde, todo esto de forma automática, gestionándoselo al cliente y facilitándole totalmente la experiencia. Imaginaros esto, si tú contratas esto de forma individualmente y tienes un problema en un retraso, cómo gestionas individualmente la reserva con el hotel, cómo cambias luego si tienes una reserva en un restaurante o si tienes una visita a un parque temático o si tienes un viaje ese mismo día organizado. Una oportunidad tremenda, y que Booking, con el trabajo que está haciendo dentro de su programa de reestructuración y la incorporación de la IA a todo esto, daros cuenta que tiene el poder para gestionarlo todo internamente de forma eficiente y rápida, reorganizando totalmente el viaje. Es irreplicable. Una IA nunca va a poder acceder a las plataformas directamente del hotel para cambiarte una reserva. Imaginaros que tengo un retraso en un vuelo y tengo contratado el transporte del aeropuerto al hotel, y que si hay un retraso, Booking directamente me pueda gestionar esto mediante inteligencia artificial, de forma que cuando yo llegue todo esté solucionado y no me tenga que pelear. O sea, esto es una palanca de fidelización bestial. El cliente que le pase esto, ¿creéis que se va a plantear, incluso aunque le cueste un poquitín más caro, que ya es difícil, reservar esto de forma independiente? ¿Por cuánto? ¿Cuánto vale eso? ¿Qué valor aporta eso a un cliente si tiene la seguridad de que no va a tener un problema, de que cualquier incidencia que le surja dentro del ecosistema se la van a resolver? Otra de las grandes oportunidades es el gasto o la inversión en publicidad. Aquí hay, como decíamos, una capitalización oculta. Las reservas que llegan sin que Booking tenga que pagar a un tercero como Google o TripAdvisor, que no tengan que pagar por el clic. Entre 2014 y 2019 Booking tenía una dependencia de Google crítica, en el sentido de que el mix directo era entre el 45 y 50%. Del 21 al 25 esto ha pasado al 60%, pero es que en la actualidad estamos preveyendo que para el 26 sea del 67,5%. Esto es 7 de cada 10 reservas llegan sin coste publicitario a Booking. Son reservas directas. Tenemos más de 100 millones de usuarios en la app, un 60% de los usuarios. Booking sigue invirtiendo muchísima pasta en marketing, pero ahora de forma mucho más selectiva, de forma mucho más eficiente, pasando quizás del marketing de captación o marketing de resultados a lo que era el típico pago por clic, a repartir ese marketing entre captación y creación de imagen de marca.
Inversión en marketing para que el usuario se baje la app, para que se la instale, para que interactúe. Esto se traduce en mayor retención. Esto se traduce en mayor número de usuarios Genius de nivel 2 y nivel 3. Y esto supone el 30% de los viajeros activos. Mayor recurrencia en viaje, de forma que cuando llegue el momento de reducir esta inversión en marketing, en el momento que el TAM para adquirir nuevos usuarios se reduzca porque no haya tanto mercado para seguir creciendo, bajaremos la inversión en marketing y esto se traducirá en mucho más free cash flow. Hablemos un poquito de riesgos. Sin duda uno de los mayores riesgos es la reducción de márgenes. Reducción de márgenes que viene por un lado la regulación, una regulación creciente en Europa. Europa empieza a vigilar comisiones y prácticas. Europa sabéis que es el Regulation King y sabéis que Booking es prácticamente el líder en Europa. Booking ha sido acusada de monopolio por la CNMC, la Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones. Le impuso una sanción de 413 millones de euros por abuso de posición dominante en España entre el año 19 y 24. Fue acusada de interponer condiciones injustas a los hoteles, restringir la competencia. Entonces, en mayo del 25, la Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente el pago de la multa, pero estamos a la espera de una resolución definitiva. Y bueno, esto es un riesgo que seguramente puede ir a más, no a menos. La Digital Market Act, la DMA, sabéis que es una ley del año 24 de la Unión Europea para evitar que las grandes plataformas tecnológicas abusen de su posición dominante y entonces con la DMA pues queda prohibida la famosa cláusula de paridad. Esto es que si aparece en la web de Booking, no permitía que el hotel pudiera ofrecer su hotel en otra plataforma más barata, incluso la suya propia. Esta nueva regulación prohíbe que Booking pueda tomar represalias contra el hotel, subiéndole comisiones o bajándoles del ranking de búsqueda, o incluso eliminando el hotel de la plataforma. Y ahora el cliente puede ir a buscar precios más baratos en la web del hotel. También la autoridad supervisora de Suiza ordenó también en el año 25, pidió una reducción de en torno al 25% en estas comisiones por considerarlas abusivas, y tras la investigación la compañía pues ha apelado a la autoridad supervisora y de precios en Suiza y también está pendiente de resolución. Esta presión regulatoria, este riesgo de presión es un punto a considerar, porque precisamente es en el mercado donde tienen más poder de mercado. Esto de alguna forma puede dificultar que Booking pueda seguir subiendo los márgenes, y la expansión del margen vía costes está limitada. No hay un punto donde ya no se puede exprimir más, y donde Booking ha pasado de ser un intermediario a ser realmente una infraestructura crítica dentro del sector turístico. Sin duda, los hoteles pequeños tendrían serias dificultades para sobrevivir sin la existencia de Booking y sin tener presencia en Booking. Pero hay un riesgo de que el modelo gire hacia un modelo más atomizado, donde los grandes se comen al pequeño, y ahí sí que Booking tendría menos poder de negociación con estas grandes marcas y cadenas hoteleras. Otro riesgo de reducción de márgenes es este viraje hacia mercados donde hay menos margen, por ejemplo, los tickets de avión, los restaurantes. Latinoamérica, por ejemplo, o Asia, los márgenes no son tan altos como por ejemplo en Europa o Estados Unidos. Esto puede presionar los márgenes, aunque se debería de compensar con la subida de ventas.
y la compensación por mejora de márgenes por reducción de costes, ¿no? y eficiencia. El incremento de la competencia, entrar en una guerra de precios puede reducir márgenes. Booking tiene más escala, pero por ejemplo Airbnb tiene un concepto diferente. Aquí volvemos a traer a la palestra Airbnb porque Airbnb está más enfocado a experiencia, mejor conexión con un turismo joven. Hoy el turismo de menor poder adquisitivo, pero quizás el posible o futuro cliente que va a estar más dispuesto a viajar y en el momento que tenga mayor poder adquisitivo va a estar más dispuesto a gastarse la pasta en experiencia y en viajes. Quizás Booking nació más como un negocio B2B y el negocio de Airbnb es más C2C, cliente a cliente. Además el cliente, digamos el negocio de Airbnb tiene un sistema bidireccional de reseñas donde también el propietario pone reseña al cliente y eso hace que el casero también se sienta más cómodo, mayor confianza y es un coste de cambio sin duda. Pero lo que estamos viendo es que al final el casero pone su plataforma en los dos, tanto en Booking como en Airbnb. ¿Por qué? Porque por encima de otros beneficios, lo que quiere el casero por encima de todo es vender. Lo que quiere es que le alquilen su casa. Entonces sabe que teniendo su alquiler en las dos plataformas tiene más posibilidades de ser alquilado. Con lo cual, bueno, estamos viendo que el porcentaje de Booking en este segmento pues se va incrementando día a día. En el Q2 del 25 Booking ya había conseguido superar los 8 millones y medio de Alternative Accommodation comparado con Airbnb de 10. De hecho el último dato que tengo creo que ya había equiparado a los niveles de Booking, con lo cual ese gap pues ya se ha cerrado y ya el Alternative Accommodation representaba más del 37% del total de noches reservadas de hotel. Booking vemos que está sacrificando margen para ganar volumen. Una vez que atraiga mayor número de usuarios, un porcentaje se van a fidelizar. Ese 50% se va a convertir en usuario recurrente. Con lo cual la estrategia es sacrificar margen para adquirir volumen en este estado, en este momento. Y a pesar de que Airbnb tiene márgenes envidiables, por encima del 35-40% en los trimestres de mayor demanda, porque su marca es potente y apenas necesita inversión en publicidad. Prácticamente el 90% del tráfico es directo, pero sí que inicialmente Airbnb y Booking estaban como compitiendo en mercados diferentes. Ambos competían por un perfil de viajero diferente. Quizás esa línea se va difuminando con el tiempo y por otro lado Airbnb, que sí que está más centrado en este tipo de segmento, cada vez se está encontrando también más reticencia y mayor regulación, regulaciones locales. A esto hay que añadir que tanto Booking como Expedia entran a competir directamente cuando esto no se puede dar a la inversa. Sin embargo, por ejemplo, Booking trabaja mayoritariamente con hoteles que ya están regulados, hoteles que pagan sus impuestos y quizás esto le despeja mucho más el camino para seguir creciendo sin que los ayuntamientos, por ejemplo, frenen su expansión, a diferencia de Airbnb, que tienen mucha mayor dependencia de este segmento. Airbnb quizás se enfrenta a regulaciones más severas en ciudades importantes, que es donde hay más turismo, como Nueva York, quizás Barcelona o París, y esto le limita quizás su capacidad de expansión. Ahí hay un melón importante que abrir. Más riesgos, recesión. Todos sabemos que
es una industria cíclica y que en el momento que la sociedad tenga problemas se va a reducir el gasto, sobre todo en consumo discrecional. También deberíamos considerar el riesgo de la dependencia de Google. El marketing cada vez es más caro. Esto puede ser una ventaja o un inconveniente porque para los líderes el hecho, tanto la regulación como el incremento del coste en marketing se puede convertir en una ventaja competitiva. Los más grandes son los que pueden de alguna forma desenvolverse mejor ante la regulación, dificultando que actores más pequeños puedan entrar en el mercado. Igualmente, el marketing online sí que había permitido que pequeños actores, debido al coste marginal o menores costes, pudieran acceder a nichos o visibilizarse con un coste muy pequeño que antes solamente las grandes cadenas podían permitirse accediendo a los medios tradicionales. Pero a medida que el coste de marketing se incrementa, a su vez esto pues va a favorecer a los grandes, a los que tienen escalas, que son los que se van a poder gastar pasta ilimitada para meterse en la mente de los consumidores. Y luego tenemos otro de los riesgos, que es la irrupción de la IA, que está afectando a muchos negocios y no podía ser menos al sector turístico. Resulta curioso, porque el riesgo de la IA, quizás podemos pensar que es que los usuarios usen la IA para buscar hoteles. Probablemente pueda pasar esto. Sí, yo tenga mi IA y le diga que me alquile mi hotel y se ocupe de organizarme y agendarme todo. La pregunta es, ¿quién va a posicionar al hotel para que lo encuentren? ¿Quién va a gestionar la reserva? La IA. Y luego, ¿quién va a gestionar la relación con el hotel? Quiero decir, ¿qué pasa si tengo que cancelar? ¿Qué pasa si tengo que llegar tarde? ¿Quién va a generar la confianza en el pago? ¿Tú le vas a dar tu tarjeta a la IA para que te pague? Sí. Y luego, las regulaciones con cada país. ¿Y la divisa? ¿Quién va a gestionar el pago? La IA. ¿No sería más factible que la IA hiciera todo esto dentro de Booking? Que si yo tengo un problema, como comentábamos antes, si tengo un retraso en un vuelo, sea la IA el que me reorganice, me autogestione todo esto. Sí que es cierto, por ejemplo, en China, que ya se está haciendo pruebas en Baba, por ejemplo, donde sí que existe una super app, lo cual no existe aquí, donde tú le puedes decir a Queen, que me parece que es la IA de Baba, oye, Queen, quiero cenar sushi, pide algo para esta noche, resérvame un Didi, y entonces Queen te gestiona en Taobao el pedido, en AMAP te ve la ubicación, ve lo que tiene alrededor, en Flijii te busca un viaje y te hace el pago con Alipay. Pero en Europa, en Occidente, no tenemos esa super app. La única super app donde eso sería posible sería dentro de una plataforma o de un ecosistema como Booking, donde tienes todo el ecosistema, donde tienes el restaurante, donde tienes la plataforma de pago, donde tienes la posibilidad de gestionar atención al cliente, la experiencia, el alquiler del coche, etcétera, etcétera. Yo creo que si esto fuera posible el día de mañana, sería dentro de Booking. Esto unido al viaje conectado, cancela, replanifica, el problema está resuelto. Pero no veo la IA tenga resuelto este problema fuera de Booking. Visto esto, vamos a pasar un poquito al equipo directivo importante. A mí me parece siempre importantísimo y ver que el equipo directivo se juega algo con nosotros y está alineado con el accionista. Glenn Fogel es el presidente y CEO. Se unió a Booking en el año 2000, estamos hablando de hace más de 20 años.
fue clave en la estrategia de expansión de la compañía y en todas las adquisiciones clave, por ejemplo Booking, que fue una de las adquisiciones, como sabéis, Kayak, OpenTable, todo esto. Trabajó activamente en todas estas adquisiciones antes de llegar a 2017 como CEO. Antes de Booking trabajó en la banca de inversión especializado en el sector de transporte aéreo, y durante la pandemia pues fue crucial porque aplicó una estrategia de reducción de costes a la vez que de inversión en transformación del negocio. Daros cuenta la visión que tuvo para, en ese momento, con lo que estaba pasando, centrarse en desarrollar nuevas iniciativas. Lo tenía súper claro en su cabeza, que era el momento para invertir en un cambio de estrategia precisamente cuando todo el mundo no sabía lo que iba a pasar la próxima semana. Ya comenté anteriormente, la resiliencia creo que es una ventaja competitiva de este CEO y de este negocio por las adversidades que ha tenido a las que ha tenido que sobreponerse, y digamos que es como, podríamos decirlo, como un gato con 7 vidas, porque durante más de 2 décadas pues analistas, periodistas, ejecutivos han predicho la inminente desaparición o caída de Booking y la finalización de su intermediación, desde la evolución tecnológica que acabaría por eliminar al intermediario de las agencias de viaje online, desde las cadenas hoteleras que harán las reservas directas y prescindirán de Booking, pasando por los motores de búsqueda como TripAdvisor o Trivago o incluso Google, que desplazarían a actores como Booking del negocio, los asistentes de voz como Alexa o como Siri o Google Assistant, que cambiarían la forma de reservar los viajes, blockchain que usaría la tecnología para conectar hoteles y viajeros y saltarse al intermediario, en este caso a Booking. Ahora viene la IA, donde parece que se va a comunicar directamente el cliente con la API del hotel y Booking va a ser eliminado. Google lo intentó en el año 2015, no sé si recordáis, pero Google Flight, Google Hotels te permitían que tú pudieras reservar el ticket o el viaje, pero al final te redirigen hacia la web del anunciante. Lo que hacen al final es redirigirte al sitio web de la aerolínea o al hotel o la agencia de viaje online para completar un poco este viaje. Y yo no sé si recordáis, pero el portavoz de Google dijo en alguna call o una entrevista que cuando lanzaron Book, creo que literalmente lo tengo por aquí, cuando lanzamos un Book en Google para hoteles, queríamos ofrecer a los usuarios una forma sencilla de completar su reserva, al tiempo que impulsábamos las conversiones para nuestros socios, pero vimos que la mayoría prefiere reservar directamente en la página web de nuestro socio, Booking, ya sea a través del propio hotel o una OTA. ¿Qué cliente le interesa más a Google? ¿El pequeño hotel o el mastodóntico Booking, que invierte ingentes cantidades de forma permanente? Quizás en el momento que reduzca el porcentaje de inversión, pueda ser el momento donde Google se pueda plantear dar un paso más en este sentido. Gestionar el servicio de atención al cliente, gestionar las cancelaciones, gestionar reembolsos, etcétera, etcétera. Not easy. No es fácil. No es fácil. Y esto también le pasó a TripAdvisor en el 2014. Glenn Fogel decía en la call: gestionar más de 100 métodos de pago en más de 50 divisas, reembolso, normativa en más de 200 países, normativas como la DSA, la DMA, la DFA, EU, AIA, P2B, DAC7, podría seguir y seguir. Incluso si lo hicieran, los clientes lo seguirían,
¿querrá el cliente estar ahí? ¿Esas personas acuden a Booking porque es más barato o porque recurren a Booking porque es más conveniente hacerlo en Booking que en otro sitio? Quizás recurren a Booking porque encuentran valor en lo que Booking les ofrece. Esto se llama fidelización. Entonces, Fogel decía que hemos estado compitiendo con el top player, Google, y la gente va allí, a Google, pero luego viene a nosotros. ¿Por qué? Porque le ofrecemos valor añadido. Y a ambos, a Google y a Booking, de momento les ha ido bien. Resaltar también algo que estuvo el CEO comentando en la última call, muy interesante, y es que él ve un cambio del crecimiento exacerbado post pandemia del sector viajes, del sector experiencia, del sector restauración. Ve un cambio al fin del, como él llama, turismo de venganza. Es decir, ve un cambio del turismo de este afán desmedido por el viaje, por la experiencia y racionalidad, un cambio quizás hacia una mayor sensibilidad económica. En definitiva, tras la pandemia tuvimos un boom y esto se va a ir suavizando, sobre todo a medida que la presión económica vaya calando en la sociedad, ya lo estamos viendo, pues seguramente pues llevará a unos crecimientos más moderados desde unos crecimientos bestiales que hemos tenido estos años. El CEO ya está visualizando esto y por tanto está trabajando en un crecimiento más sostenido, quizás enfocándose más en la eficiencia del negocio, pasando de un modo captación de volumen a una transición hacia un modo eficiencia, reducción de coste y retención y fidelización del cliente. Algo que también me gusta mucho es la honestidad de las cuentas de las pocas empresas que consideran las SBC, Stock Based Compensation, digamos que el pago en acciones, como un coste para el negocio. Y ellos entienden que las SBC se tienen que valorar junto a los retornos del negocio y se tienen que ajustar en las métricas. Y también me gusta mucho que recompran o incrementan las recompras cuando la acción está más barata. Por otro lado, sí que hablando de salario, el salario fijo es aproximadamente como el 10-15% del total del salario. Y luego tiene un incentivo anual que es aproximadamente un 34% en cash, que está basado o que se consigue en base a la consecución de métricas basada en el EBITDA, un 50%, el gross booking, un 30%, en base a los criterios de venta conectada, sostenibilidad y eficiencia en marketing, un 20%. Esto viene a representar un 34%, que es un incentivo anual, que los tiene en metálico. El resto, a 3 años, que el 60% es en acciones, en base a objetivos, y el 40% en Restricted Unit, es decir, que simplemente el 40% por permanecer en la empresa para retener al CEO, aunque sí que tiene un periodo de vesting que no las puede vender en un periodo, ¿no? Esta última parte, este incentivo, está ligado al EBITDA a 3 años, un 50%, y también al retorno al accionista respecto a la competencia, entre un 30 y un 50% aproximadamente, y también en base al crecimiento del EPS, del EPS. En total, el salario puede estar fue en el año 24 de unos 45 millones. Sin duda es un salario en total alto, aunque la parte fija es bastante pequeña. Lo que no me gusta, que posee pocas acciones respecto a su salario. Creo que tiene como unos 4 millones y medio en acciones, son muy pocas. De hecho, vendió como unos 4 millones antes del split que se realizó en el año 26, hace poco más de un mes creo. Y no me gusta el EBITDA como métrica
para conseguir los objetivos, porque de alguna forma puede incentivar el adquirir otros negocios para aumentar el EBITDA, que sería muy fácil simplemente adquiriendo otros negocios. Como el EBITDA se le devuelve la amortización y depreciación, pues podríamos inflar prácticamente el EBITDA. No me gusta, y tampoco me gusta el hecho de que el retorno a los accionistas pues se mida respecto a otras empresas del sector que me parecen muy inferiores a Booking, con lo cual quizá los objetivos son un poco ambiciosos. Sí es cierto que luego siempre se cumplen, a veces se superan, pero desde luego no son difíciles de conseguir, ¿vale? Bueno, vamos a terminar con el tema de valoración. El net income versus, si lo comparamos con el EPS, el net income ha crecido al 10,87 a 9 años, compuesto anualmente, una composición anual de 10,87, a 5 años 146, teniendo en cuenta evidentemente el boom tras la pandemia, quizá un poco desvirtuado por esto. Sin embargo, el EPS a 9 años ha crecido a un 16 por encima del net income, ¿vale? Evidentemente debido a la recompra de acciones. Vale, ¿por qué ha decrecido el net income en el año 25? ¿Vale? Pues básicamente por, primero, más pago de intereses y menos ingresos por intereses, porque sabéis que Booking tiene bastante cash, genera bastante flujo de caja, y de este flujo de caja puede recibir dinero mientras lo tiene en su poder, hasta que tiene que pagar a los hoteles. Y sí que hubo como una reducción importante de en torno al 8% del net income y el 4%, 4,12 concretamente del EPS. Una reducción pues que ha sido menor en el EPS, evidentemente por la recompra de acciones. ¿Qué más afectó a esta reducción de net income? Las pérdidas cambiarias versus ganancias del año anterior. También una mayor tasa impositiva, ha pasado del 19,3% al 20,9%, pero sobre todo, en gran parte viene motivado por cargos de reestructuración. Sabéis que hay un programa de transformación para modernizar toda la infraestructura y optimizar costes, y también pues eso evidentemente ha hecho mella en el net income. Esta inversión o programa de transformación se supone que va a reducir en 550 millones anuales en ahorros, y también este programa pues o estos cargos de reestructuración van a estar enfocados en la IA, ¿me entiende? Para optimizar todos los procesos. A esto tenemos que sumar también 457 millones del deterioro de comercio de Kayak y una devaluación de activos de Kayak también, que es un one-off. Con lo cual esto pues es un apunte contable, va a suponer una reducción del net income en el corto plazo. Quizás pueda haber el próximo año también alguna partida, pero no es inherente al negocio, ¿vale? Yo creo que este negocio, a ver, aquí para valorar Booking tendríamos que un poco pensar en las tasas de crecimiento futuras. Sí es verdad que el CEO siempre es bastante previsor y cauto, sí que ha venido advirtiendo, y yo lo creo también, que las tasas de crecimiento que hemos tenido estos años no se van a repetir muy en el largo plazo. Quizá el próximo año las tasas de crecimiento van a estar aún bastante por encima del 6-8%, pero sí que yo veo un cambio a mayor presión en la sociedad, y eso va a ralentizar el crecimiento.
Con lo cual, para un negocio quizás que no sé si el próximo año, pero en los próximos 4 o 5 años pueda a lo mejor crecer 6-8%, quizá un múltiplo más aceptable pueda estar, no sé, bien en el 18-20 como múltiplo. Sí es cierto que sí, como están pronosticando los analistas, un crecimiento del 16% del EPS para el año próximo, pues prácticamente podrías valorarlo a un 35 o 40 veces. Pero claro, ¿este crecimiento va a permanecer inalterable en los próximos años o va a ser algo puntual de un año solo? Esa es la clave. Porque claro, si esto va a ser puntual y en los próximos años este crecimiento no va a ser de un 16%, sino se va a parecer algo más así como un 8%, aunque sí que es cierto que si sigue con la recompra se puede acelerar, pues por ejemplo si vamos a crecer al 12%, pues podría ser aceptable valorarlo a 30 veces, o si vamos a crecer a un 8%, quizás o un 6-8%, quizás el múltiplo más adecuado pueda estar entre 18 y 24 veces, ¿vale? Veo yo, en mi impresión. Sí que, bueno, me gustaría que dejarais un poco en los comentarios qué os parece, qué múltiplo creéis vosotros, e igualmente, como he dicho, ¿no? Pues que comentéis qué os parece la empresa, en qué estáis de acuerdo, en quién no, qué os parece que puedo estar equivocado, qué punto creéis que no he tocado y debería haber analizado. Pues me gustaría pues recibir vuestro feedback, porque yo también quiero aprender de vosotros, ¿no? Todo esto es una tarea de aprendizaje continuo. Yo aprendo compartiendo mi trabajo y también aprendo pues leyendo y escuchando otras opiniones, ¿no? Sin duda, que pueden ser muy distintas a la mía. Si yo estimo que puedo generar entre 8 y 9 billion de free cash flow, a 18 veces podía estar entre 144 y 162 billion. Calculando el equity value le quitamos 1,7 billion de deuda, podríamos estar hablando de un equity value de 142-160. La empresa capitaliza actualmente 140 aproximadamente, con lo cual si estimamos 160, viendo el rango alto de free cash flow, 9 billion, 160 estaríamos como sobre 140, que es el precio, estaríamos hablando como de un 12% por debajo de infravaloración, con lo cual estaríamos hablando de una subida de en torno a un 14% sobre el precio actual. Si entendemos un 8% de free cash flow actualmente, pues prácticamente estaríamos en precio. Yo creo que la acción podría estar en precio. Evidentemente, si valoramos un múltiplo mayor, viendo que el año próximo se puede ir a un 16% de crecimiento, pues bueno, pues incluso a lo mejor un 30-35% de múltiplo, pues estaría justificado, ¿vale? Viéndolo desde otro punto de vista, pues hombre, un PER 18 podría ser algo así como un 5% de rentabilidad, ¿no? Ya sabéis, la inversa, ¿no? del PER. Si a esto le sumamos un 8% de crecimiento, ya estamos hablando a más de 3 años, ¿vale? No al año próximo, que a lo mejor todavía esta inercia de crecimiento se puede ver todavía cierto impulso. Pues estamos hablando de un 13% de rentabilidad que nos puede estar dando anualmente la empresa. Siendo un poquito más finos en el cálculo de free cash flow, siendo un poquito más fino, podríamos estar a lo mejor en unos 7,6 billion de free cash flow to the equity. A 18 veces sería como 168. Creo que estamos en precio ahora. Cerró a 192 el viernes. Con lo cual, pues a 18 veces pues, estaría un poquito sobrevalorada a este múltiplo. Si yo en vez de 18 veces lo pongo a 24 veces, pues ya estamos en 225.
¿vale? A 24 veces, incluso si lo valoro a 30 veces, pues estaríamos en 280, ¿vale? Con lo cual tendríamos un 30% de revalorización. A 3-4 años vista, quizá yo apostaría por 18-20 veces, no más. En 20 veces pues podríamos estar hablando de 186, prácticamente en el valor que está ahora. Sí. Sí que es cierto que, bueno, desde el punto de vista de V-EBITDA, pues estaría como a 18 veces y 22 veces precio free cash flow. Aquí a un free cash flow de 20 veces, pues no estaría dando a lo mejor 184 o un PER 22. A un PER 22 pues nos puede estar dando 145. Digo, yo creo que está en torno a precio. Ahora, a 3 años, pues si vemos un poco, siento bastante conservadores. Sí que a lo mejor en el próximo año dando un crecimiento de un 11%, el 27, 10% y luego a partir del 28, 8%, 6% y 4,80% en el 2030 a 2031 por free cash flow, teniendo en cuenta una tasa de descuento de un 9% que, bueno, podría estar quizá, no sé si algo exigente o creo que es adecuada para Booking, entre un 9 o un 10%, entendiendo, no sé cómo pueden evolucionar las tasas de interés, y con un crecimiento perpetuo de un 2,5% que quizá es bastante conservador. Podríamos estar hablando de un valor intrínseco de 200, la acción está en 192 a 2031, no es una revalorización especialmente, pero claro, sabéis que esto es muy sensible, porque si yo en vez de un 2,5% de crecimiento perpetuo, pues le pongo a lo mejor en torno a un 4, pues ya estamos hablando de 250. O si en vez de un 2,5 le pongo una tasa de descuento de 8,5, pues estoy hablando de 2,18, ¿vale? Incluso por PER, si yo sigo valorando a PER o a precio free cash flow, estamos hablando, creo, 20 veces, pues quizás 2031 podríamos estar hablando de 300. Ya digo, creo que soy bastante conservador. Quiero ser conservador para, por si me equivoco, pues tener margen de seguridad. Yo personalmente, ¿cómo lo veo? Pues que a mí me gusta, yo soy muy rácano, a mí me gusta comprar más barato. Y entonces, pues el riesgo recompensa en Booking ahora mismo, pues yo lo veo así. Creo que está en un precio justo, que puedes obtener a lo mejor a largo plazo como un 13% de revalorización. A mí me gusta un poquito más, al menos un 15%, que lo vea claro. Y bueno, ya para terminar, pues sí que hablar un poquito de comparativas en el sector. Sí que, pues hablando de otros competidores, prácticamente los competidores de Booking, pues podríamos hablar de Airbnb, Expedia, quizá. Veis los múltiplos, EV/EBITDA 12,57 veces, cuando por ejemplo Hilton está a 20, Airbnb está a 13. Si por PER respecto a la competencia, pues sí que a lo mejor Booking está a 16, Airbnb está a 25 veces y Hilton a 33. Quizás aquí vemos una sobrevaloración en Booking, a pesar de que bajo mi punto de vista es mucho mejor negocio. Yo lo veo mucho más completo que Airbnb. Y sí es cierto que a lo mejor Hilton pues es un negocio de gran calidad también, pero creo que no es estrictamente comparable. Creo que las tasas de crecimiento son cercanas a las tasas de Airbnb, pero sin embargo es que Booking tiene el doble de tamaño que Airbnb y 3 veces mayor, por ejemplo, que Expedia. Sin embargo, los crecimientos son similares. Es increíble, ¿no? Es bestial, evidentemente. No es lo mismo crecer cuando
tienes un tamaño que cuando eres el doble de grande o 3 veces mayor, te cuesta crecer mucho más, ¿no? Y que Booking siga creciendo a crecimientos similares a los de Airbnb o Expedia, es increíble. Creo que Booking sigue ganando mercado, sigue mejorando márgenes y lo va a seguir haciendo en los próximos años. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo en este gráfico, crecimiento de alquiler de habitaciones, pues en el Q5 no tenemos el de los otros competidores, no lo tengo, pero vemos como, por ejemplo, en el Q2 del 25 el Airbnb ha crecido por encima de Booking, perdón, ha crecido por encima de Airbnb y Expedia, no en el Q1, ¿vale? Pero sí, por ejemplo, en el Q4 del 24, y muy similares. Y sin embargo, pues bueno, lo que es la cotización, vemos un poco desde el año 21 la cotización del Airbnb en violeta o en púrpura respecto a la de Booking, ¿no? Creo que, bueno, no hay color totalmente. Bueno, pues no más, creo que esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Oye, dadme feedback, decirme qué os ha parecido, qué no os ha gustado, insultarme, decirme cosas feas, lo que os parezca, o si me queréis decir algo bonito, pues agradecido, pero bueno, sí que, bueno, sabéis, unas pocas de horas, muchas horas de trabajo compartida con todos, espero que os haya aportado algo. El hecho de presentarlo aquí, que es un placer, la verdad que como a todos los que estamos aquí en este mundillo, pues nos apasiona el mundo de la inversión y compartir mi trabajo de forma altruista, bueno o malo, es un placer. Espero que os haya aportado algo, pero se agradece el que deis feedback, que comentéis, que opinéis si os gusta, en qué estáis de acuerdo, en qué no estáis de acuerdo, qué falta, qué se me ha pasado por alto. Y nada, os espero en la próxima, ¿vale? Muchas gracias por ver el vídeo y seguimos aprendiendo, ¿vale? Chao.